¿Todo bien? ¿Están tranquilos? ¿Ya uno comió algo? Antes que nada, bueno, quiero agradecer a la compra esta invitación a participar y compartir con ustedes este espacio. Este va a ser un espacio para compartir experiencias. Para aquellos que no me conocen, más allá de la presentación, hace unos años que llevo trabajando para ustedes en lo que es la defensa de los juicios por supuesta mala praxis. Veo caras conocidas, veo amigos, veo gente de todas las provincias. Ahora, en los últimos 3 años, desde la Asociación de Médicos Municipales, se está haciendo un trabajo muy, pero muy fuerte en lo que es la prevención. Porque quieren que les diga algo, hay muchos juicios que cuando uno estudia el caso se podrían haber evitado. ¿Qué opinan de eso? Porque en mis años de experiencia, les quiero decir que las veces que me ha tocado lamentablemente compartir un mal momento que es una sentencia condenatoria, no siempre esa sentencia condenatoria tuvo que ver con un acto médico que realmente fue un error grosero que provocó un daño. ¿Saben lo que pasa muchas veces? Y voy a ir directo al hueso, y por eso les digo que estos últimos 3 años la Asociación de Médicos Municipales, con seguros médicos y con el instituto que tenemos, que ahí está la doctora de Mateo, que es la directora, trabajamos mucho en la prevención. Vemos que el acto médico, cuando es volcado en la documentación, se vuelca de manera deficiente. ¿Y saben lo que pasa en tribunales? No te juzgan por el hecho real. En tribunales te juzgan por el hecho reconstruido. Los jueces no juzgan el hecho real porque no tienen un video y un audio de lo que pasó. Y nosotros damos por sentadas muchas cosas. Nosotros damos por sentado que a todos los pacientes le hicimos una correcta anamnesis, damos por sentado que siempre hacemos una antibiótico-terapia profiláctica, por ejemplo, pero no lo anotamos. Entonces después ese acto médico, como dice el nombre de la charla, cuando es puesto bajo la lupa de la justicia y los fiscales o los jueces miran, se traduce en un acto médico deficiente y lo juzgan por ese acto médico deficiente y los condenan por ese acto médico deficiente. Por eso celebro este tipo de encuentros y celebro que trabajemos en la prevención, porque hay mucho para hacer. Hace un ratito alguien me comentaba que además de los actos médicos puestos bajo la lupa de la justicia por temas de supuesta mala praxis, también estamos teniendo muchos problemas con los amparos, por ejemplo. Es decir, la justicia, cuando un acto médico es puesto bajo la lupa de la justicia, no siempre es por un tema de mala praxis. Muchas veces es por un tema de un amparo, por ejemplo. Entonces, hoy estamos trabajando en donde vemos que hacemos agua en algunas cosas. Nos confiamos en que porque hacemos todo lo que podemos con lo que tenemos por el paciente, si nos toca ir a tribunales nos va a ir bien, pero lamentablemente no es así. Y si a eso le sumamos que las condiciones en las que se trabaja no son siempre las ideales, generalmente falta recurso humano, falta recurso físico, lo que pasa es que eso se naturaliza, no se documenta y en un juicio cuando te juzgan, por ahí pasaron 3 o 4 años del hecho. Anda a preguntarle a un hospital, a un sanatorio o a un ministro de salud si andaba o no andaba el tomógrafo. Te van a contestar que sí. El asunto es que cuando te entró ese traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y cualquiera te diría que era para hacer una tomografía, vos no se la pudiste hacer. Y pediste la derivación, y quizás la derivación no salió en el tiempo que debería haber salido, y como pasa siempre eso, vos tampoco anotaste que la reclamaste. Porque ya sabés que la derivación por ahí tarda 4, 6, 10, 12 horas. Entonces, eso es lo que no tenemos que naturalizar, porque el mundo de la medicina es uno, y el mundo del tribunal es del que vengo, acabo de dejar mi mochila, mi código procesal, porque salgo recién de un juicio oral, es completamente distinto. Y es cruel que esas personas que no conocen este mundo les suban o les bajen el pulgar. Por eso yo siempre celebro este tipo de actividades, siempre lo celebro, y cuanto más gente haya de distintos lugares, mejor, bienvenido sea, y si hay gente, médico de trinchera, me parece bárbaro. Si hay médicos que hacen gestión también, porque aquellos que hacen gestión también enfrentan conflictos. Es decir, aquel que está como director de una institución, aquel que está como jefe de una guardia, también puede ser
responsable de un acto médico que quizás no fue llevado a cabo por él mismo. Pero según la órbita del derecho, ustedes saben que hay dos ámbitos muy concretos o muy claros en los que se juzgan los médicos. Uno es el civil, donde lo que se busca es plata, y otro es el penal, donde lo que se busca es una sanción sobre la persona, es decir, en general la amenaza es que te inhabiliten la matrícula. Entonces, en ese contexto es que el título de este encuentro, de este pedacito del encuentro, con tantos temas variados y tan interesantes, es el acto médico bajo la lupa de la justicia. Lo que yo tengo para compartir con ustedes, y espero que en breve ustedes también empiecen a participar de este encuentro, es, miren, cuando yo estoy adentro de tribunales y un acto médico de que cualquiera de ustedes participó, como médico asistencial, como jefe de guardia, como director, como auditor, lo que sea, o como ministro de salud, cuando se pone bajo la lupa, aparece deficiente. Entonces, eso lo podemos mejorar. Porque, a ver, equivocarte de lado en una cirugía, bueno, eso ya sabes que es un juicio clavado. Determinados problemas en obstetricia, ya sabemos que sí o sí el juicio lo vas a tener. Pero hay un montón de juicios que tienen que ver con que el parte quirúrgico, por ejemplo, miren la soncera que les voy a decir. El parte quirúrgico quizás refleja de manera impecable la técnica quirúrgica, casi un copio-pego de un Michans, por ejemplo, pero no te pone las características del paciente. ¿Sí? Cómo era el panículo adiposo, si tenía cirugías anteriores, si a raíz de esas cirugías había adherencias que te llevaron a que llegar al lecho quirúrgico sea un poquito más dificultoso. Y si lesionás una víscera hueca para llegar al lugar donde tenés que solucionar algo que tenés que solucionar, ¿qué pasa? ¿Eso es una mala praxis? No, no es una mala praxis. Pero no lo describimos en los partes quirúrgicos. Miren, estoy ahora, y de ahí vengo, un juicio de obstetricia, y la semana pasada terminamos otro, y en ningún lugar de la historia clínica, y esto no es para estigmatizar a la gente, en ningún lugar de la historia clínica constaba que la paciente padecía de una situación de consumo problemático durante todo el embarazo. Entonces vos tenés gente que por ahí por una cuestión te dice, no, ¿cómo la vamos a escrachar en la historia clínica? Me están jodiendo. Porque un chico que es gestado, ¿no es cierto?, en un organismo que tiene las deficiencias producto de hábitos como el consumo problemático, no tiene la misma tela para soportar una bradicardia o mismo para soportar la injuria de cualquier parto vaginal. ¿O acaso en cada contracción no hay una injuria para ese chiquito y atravesar el canal de parto no es la primera injuria que nos toca atravesar? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces describir todo eso, un buen interrogatorio para saber, porque yo me quedo recontento si hoy ustedes se van de este ratito de la charla, además de haber compartido alguna experiencia con nosotros, entre todos, con que ustedes se lleven para cada uno para su lugar de trabajo. Che, no nos quedemos tranquilos solamente con hacer las cosas bien. Hay que registrarlas. No soy un paracaidista, ya sé que no hay tiempo, lo tengo clarísimo. Y muchas veces me dicen, bueno, pero vos qué te pensás, que tenemos tiempo para poner todo en la historia clínica. Sé que no, porque cada vez tienen menos tiempo y más trabajo y condiciones que no son las ideales, pero yo les voy a dar una herramienta. Hay que poner lo importante. ¿Y qué es lo importante? Si no hay que poner todo, no hay que hacer historias clínicas largas. Hay que focalizar en la idea o en la circunstancia que te llevó a tomar la decisión, operar o no operar. Cesárea o insisto por el parto vaginal. Interno, salud mental, interno o no interno. Eso es lo que hay que anotar. No mucho, no poco. Y entonces, lo que te llevó a tomar el criterio médico. Hay que defender el criterio médico. ¿Qué mejor lugar de en el que estamos hoy, reunidos, para decir, che, a pesar de las leyes que cada vez más invaden la actividad de los médicos, defendamos el criterio médico. Peleemos a los codazos, defendamos el criterio médico.
Si decidiste operar, bueno, había reacción peritoneal, unos blancos elevados, una ecografía que te dio imágenes que te hacían pensar que había líquido libre. Si el abdomen estaba blando, depresible e indoloro, lo anotás. Era a las 4 de la mañana de tal día, lo anotás. A las 8, cuando cambió la guardia, el que vino pudo haber encontrado este abdomen que yo palpé a las 4, blando, depresible e indoloro, ¿lo pudo haber encontrado con reacción peritoneal? Sí, pero si vos no lo anotaste, fuiste. ¿Saben las condenas que hay? Porque al cirujano lo llamaron a las 3, 4 de la mañana, fue, evaluó, pero no anotó. Y después vino el cirujano entrante a las 8 de la mañana y el paciente estaba perforado. ¿Se puede perforar un paciente en 4 horas? Claro que se puede perforar. ¿Puede estar distinto? Claro. Sobre todo tengan en cuenta que hay pacientes, bueno, que yo no se los voy a explicar a ustedes, es irrespetuoso que se los explique a ustedes. Pacientes que se automedican, pacientes con distinta tolerancia al dolor, pacientes que puede cambiar. El paciente es una película. Entonces, yo sé que parece, o sea, uno siempre piensa que las soluciones a parte de los problemas, porque las causas de los juicios son muchísimas. Y uno piensa por ahí que las soluciones son terribles, grosas, importantísimas. Che, con registrar qué es lo que te llevó a no operar el paciente a las 4 de la mañana, te puedo asegurar que si a las 8 está perforado, termina con una peritonitis, una abscesis y una falla multiorgánica, nos va a ir mucho mejor en el juicio que si no notaste nada. Porque eras el cirujano de guardia. Si decidiste no internar al paciente de salud mental, ¿hay alguien de salud mental acá? Estamos sanos. Bueno, si decidiste no internar al paciente, vieron la famosa ley tan cuestionada, tan debatida, del riesgo cierto y inminente, bueno, al momento del examen no tenía riesgo cierto y inminente. El paciente se va de la institución. Algo gatilla en su psiquis un mecanismo que lo hace brotarse. Bueno, pero al momento del examen no lo tenía. Miren la importancia. Si no, después terminan diciendo, claro, el paciente mata a alguien de su seno familiar o por la calle, el psiquiatra no lo internó. Pará. Yo lo vi al paciente. Cuando se suicida un paciente o cuando un paciente psiquiátrico mata a alguien, yo lo que le digo al psiquiatra o al psicólogo también a veces, cuando me llama, digo, pasame las últimas 3 evoluciones que tuviste con el paciente. Si vos esas últimas 3 evoluciones dejaste constancia de que no hace falta poner no tenía riesgo cierto inminente, si la clínica que vos describís, el discurso, lo que sea, hasta los movimientos, esto me lleva a hablar también de temas como telemedicina y lo sesgadas que son las consultas, ¿no?, de telemedicina y lo riesgosas que son y el cuidado que hay que tener. La Argentina tiene un marco legal que permite hacerlas, pero ojo, tengamos en cuenta que no lo estás viendo al paciente, no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, no le puedes mirar lo blanco de los ojos, cómo entra caminando, cómo se sienta, si se acuesta en la camilla, si tolera el decúbito, no puedes hacer nada de eso, entonces mucho cuidado. Bueno, esta fue la introducción nada más. ¿Qué percibe? ¿Ustedes perciben que esto de los juicios se fue agravando? ¿Qué les parece este trabajo de prevención que hacemos desde Seguros Médicos en los últimos 3 años con mucha fuerza? Porque ya todo lo que tiene que ver con responder al momento del juicio lo tenemos, pero ¿qué les parece? ¿Sirve la prevención? ¿No sirve? Sí, ¿no? En medicina, justo a los médicos les voy a preguntar si la prevención sirve. Yo creo que la prevención así como en los accidentes de tránsito, ¿no? Usar moto, si usas moto, usar casco, en las relaciones sexuales, usar métodos de barrera. Sin embargo, en la Argentina tenemos una cifra de sífilis y HPV impresionante. Pero bueno, porque no nos cuidamos. La gente no se cuida, porque también quiero dejar en claro, no es que el médico escribe poco en la historia clínica, escribe mal, no. En la naturaleza del humano está en pensar que nunca le va a pasar, ¿no? Entonces vos le hablas a un grupo de adolescentes y te dice, nunca me va a pasar. Le hablas a estudiantes de medicina y dicen, ¿de qué me está hablando? Los juicios todavía no me recibí. Le hablas a un residente y cuesta un poco más entrarle, porque dice, estoy en la carrera loca de terminar mi residencia, quiero ser especialista, quiero ser, ¿entendés? Y le hablas de estas cosas. Pero está buenísimo que las hablemos en todos los ámbitos. Por eso celebro que la CONRA también hable de estos temas, que por ahí no son tan interesantes, pero es hablar de prevención, y ustedes lo divulguen y sepan que se evitan juicios que podríamos no haberlos tenido. Duele mucho tener un juicio porque el consentimiento informado no estaba completo o estaba incompleto, es decir, o no estaba o estaba mal confeccionado o estaba
incompleto, o una historia clínica que no describe bien las evoluciones de ese trabajo de parto, que después terminó con un nacimiento de un chiquito con algún tipo de circunstancia, patología, dolencia. Pero pará, si yo trabajo de parto lo hice bien, pero no lo noté. La tira del monitoreo, no sé, quedó por ahí. Es decir, todo eso, es decir, acompañémonos juntos en este trabajo que hacemos todos los días. Ustedes que hacen cosas maravillosas por la gente. En las guardias, en los consultorios, los cirujanos, que están horas ahí operando. Después uno le dice, che, hace un buen parte quirúrgico. La verdad, si yo fuera cirujano y alguien me dice, después de 5 horas, de salvar la vida de una persona, hace un buen parte quirúrgico, digo, la verdad no puedo. Algún día llegará el momento en el que podamos grabar durante la cirugía, capaz que en algún país ya se hace, estoy entrando por acá, me encontré con tal cosa, le pedí al ayudante que se pare, que agarre, y eso se va a poder, ahora que la tecnología la tenemos cada vez más al alcance de la mano, plasmar en un parte quirúrgico, por ejemplo, porque la tecnología es una aliada, bien usada. Voy a tocar apenas otro tema, el tema de la comunicación con los pacientes y con nuestros colegas médicos por WhatsApp. Ojo, hoy la justicia, antes te secuestraba la historia clínica, después con la historia clínica electrónica se llevaban el CPU o bajaban la información. Hoy en la historia clínica, el CPU y el celular te lo piden, y si sospechan que vos te mandaste alguna, primero te lo piden, dámelo, me lo vas a entregar voluntariamente, y si no te lo secuestran. También nos tenemos que entrenar a estos nuevos tiempos que corren. ¿Alguna vez a algún médico le habrá costado entrenarse para hacer ecografía? Sigue siendo operador dependiente, haber dicho, este aparato nuevo. Bueno, hoy además de todos los aparatos vinculados a la salud, tenemos todo esto de lo comunicacional con los celulares y todo lo que nos decimos sobre los pacientes, o nos mandamos fotos de los pacientes, imágenes. Los traumatólogos se mandan placas a través de los celulares, es decir, ¿todo eso se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué piensan? Sí, se puede hacer, pero queda registrado. Se puede hacer sabiendo que uno asume un riesgo alto, porque no es lo mismo estar viendo el estudio en la pantalla de la computadora donde se hizo el estudio, que te lo manden, que puede venir con alguna deficiencia, con algún problema. Entonces, ¿se puede hacer? Se puede hacer. Se puede hacer lo que vos quieras. O sea, el médico en ese sentido tiene libre albedrío, pero nosotros, yo que trabajo para ustedes y las instituciones que trabajan para ustedes, tenemos la obligación de hacerles saber, che, mirá que se puede hacer, pero tomar los recaudos del caso. Porque después nadie te lo agradece. Vos le contestaste la consulta por WhatsApp, le mandaste la receta, pero después si algo sale mal, nadie te lo agradece, al contrario. Hace poco terminó un juicio donde eran íntimos amigos, el paciente con el oftalmólogo. Se percibe a través de los audios que se mandaban. Pero el paciente dice, no, si el paciente era reticente a ir a la consulta, cosa que no estaba volcada en la historia clínica, pero sí está volcada en los WhatsApp. Pero ¿saben lo que dijo el paciente? Y a nuestros amigos se tirarían los lagrimones. El paciente dijo, sí, es verdad, no puedes negar si es tu voz y reconocer que está en tu teléfono y todo. Pero si el médico me hubiera avisado y me hubiera dicho, mirá que tenés que venir igual, no dejes de venir, yo hubiera ido. O sea, se dio vuelta. ¿Por qué? Porque en tribunales se entiende algo que tiene cierta lógica, ¿no? Es decir, en tribunales se entiende, bueno, el médico tiene mucha más información. Si yo paciente le digo al médico, che, hoy no puedo ir porque me tengo que dedicar, tengo un juicio, y mañana le digo, no, mañana no, porque tengo que ir a tal lugar. ¿La justicia sabe lo que entiende? Ojo, la justicia. El tribunal sabe lo que entiende, que él tendría que haber dicho, mirá flaco, que si no venís, tu situación puede empeorar y podés perder la visión. Porque lo que dijo el paciente es, si yo hubiese sabido que por no ir perdía la visión, hubiese ido. Hubiese cancelado el juicio, hubiese cancelado lo que sea. O sea, fíjense el grado de rosca en el que estamos, pero ¿saben por qué? Por eso es que siempre me encanta compartir estos espacios con ustedes, por más que los temas sean medios bajón a veces. Porque las leyes que fueron saliendo en los últimos años, que no son un invento nuestro, sino que se acomodan a lo que es el derecho internacional, además de exigirle al médico, ponerle la carga, la obligación de hacer todo por el paciente desde lo asistencial, es decir, tratar de llegar a un diagnóstico, de tratar de con ese diagnóstico llegar al tratamiento correcto y quizás un buen resultado, lo han puesto en el lugar del deber de informar, formalmente.
legalmente, el médico tiene el deber de decirme, Vadim, si no venís, perdés la visión, y anotarlo, porque capaz que me lo dijo, pero los juicios lo niegan. Esa es otra. Entonces, él le tiene que decir al paciente, che, mirá que si no venís podés perder la visión de ese ojo, y además anotarlo. Esa hubiese sido la manera de que ese juicio termine al revés de cómo terminó. Entonces, ojo con la tecnología, nos confiamos, pero la tecnología bien utilizada es buenísima, mal utilizada es pegar su tiro en el pie. Doctor, ¿qué sube de pie? Bien, qué gusto verte, igualmente. Felicitaciones al día laboral. Bueno, muchísimas gracias. Sobre este tema, básicamente, yo conté ayer una pequeña anécdota, un paciente, amigo, abogado y juez. Yo pero, y en la charla de los laboratorios, le digo, bueno, te voy a hacer la historia clínica, que yo se la bien, que yo sepa todo, porque en tribunales todavía creen en los papeles y no creen en toda esta cosa digital, etérea, que está guardada en Vaya a saber dónde. vaya a saber qué nube. ¿Qué opinas de esto? O sea, porque hay muchas plataformas para hacer historia clínica, hacer recetas electrónicas que incluyen indicaciones electrónicas. Buenísimo que me des este pie. Miren, les voy a decir una cosa. Esto que, y sean críticos, no confíen en un abogado que se pone a hablar delante de ustedes. No, en serio, ustedes sean críticos y pregunten. ¿Y eso de dónde sale? Y la pregunta para Marcelo, la respuesta, no es una opinión, está en la ley. La ley dice que si vas a usar una historia clínica electrónica, un software, un sistema, vos sos el responsable de a dónde van esos datos. Por eso, ojo con las nubes que le ofrecen. Por eso, si vas a usar una historia clínica electrónica, tiene que ser para vos solo, con un código de acceso o lo que sea, o para un número cerrado de personas que están empadronadas, y de ahí que se les otorga una contraseña a cada uno, y a donde va esa información, vos, como dueño de tu consultorio o como director de esta institución que tiene tantos médicos, sos el responsable de que la información que se sube vaya a un lugar seguro. Si contratás con alguien, tiene que haber un contrato, ¿no? Como si fuera una caja de seguridad. O con la caja de seguridad haces un contrato con un banco y ellos delegás la responsabilidad. Entonces, si vos tenés una historia clínica electrónica, tenés que tener la documentación respaldatoria de que la información, de que vos o tus médicos, la información que suben va a estar en tal lugar encriptada. Por eso, ojo cuando les ofrecen historias clínicas electrónicas en la nube. ¿Qué nube? ¿Quién tiene acceso a esa nube? Vos tenés que saber quién tiene acceso a esa nube o a ese lugar. O cuando algunos me dicen, yo tengo historia clínica electrónica, uso el Google Drive. Eso no es una historia clínica electrónica. Historia clínica electrónica para nuestra ley no es hacer la historia clínica en la computadora. Es que vaya a un lugar seguro, donde haya un responsable, que los que ingresan a la historia clínica electrónica tengan una clave, una contraseña como para entrar al home banking. Así que bueno, esa no es mi opinión, sino que eso es lo que dice la ley. Y en tribunales, si hay trazabilidad, ustedes esta palabra la conocen, si hay trazabilidad en la información, la historia clínica electrónica vale, 100%. No, por favor, acá la... No más, simplemente este comentario. La historia clínica electrónica muchas veces, la mayoría de las veces son pagas. Y por allí uno la usa un par de años y deja de usar esa plataforma, se pasa a otra y esa historia clínica queda en el aire porque uno ya dejó de pagar esa plataforma. Mirá qué interesante, ¿cuál es tu nombre? Ludovico Palma. Ludovico, mirá qué interesante. Si vos cerrás la cuenta de un banco, sacás la plata y cerrás la cuenta. Si vos contrataste un servicio de historia clínica electrónica serio y te vas, tenés que quedarte bajar toda esa información. Hoy en la memoria de 1 tera te entra un montón de información y te quedás con la información y ellos te firman que no se quedaron con con nada, con ningún dato de lo que subiste. Puede ser mentira, te pueden estar... Puede ser, pero vos tenés el papel firmado, el documento de que de tal fecha a tal fecha contrataste tal servicio y después lo diste de baja y te quedaste con la información y las memorias externas tienen un número de serie. Te digo porque en tribunales a veces aportamos documentación en memorias externas y ponemos la marca, el modelo y el número de serie. Así que con eso te puedes quedar tranquilo. Acá hay
Sí, micrófono. ¿Qué tal? Mi nombre es Beatriz, yo trabajo para una institución de salud, no soy médica. Mi consulta es puntual, ahora está todo la telemedicina. ¿Cuál es su opinión y cuáles los riesgos, no? Bueno, como algo les adelanté, no es mi opinión. La Argentina tiene un marco legal específico, hay una ley que dice que se pueden hacer consultas a distancia. Esas consultas, la ley no está todavía reglamentada, así que deja algunos grises y deja el criterio de la herramienta que utilices, videollamada de WhatsApp, Zoom, lo que sea, lo deja a criterio del médico, según la gravedad, ¿no es cierto? Si vos sos cirujano y necesitas palpar el abdomen del paciente, vas a tener que citar. Entonces, la ley argentina, para hacerla corta, permite hacer telemedicina, sí, o teleasistencia, como se llama, como se debería llamar, o como la llaman los que hablan correctamente, no yo. Se puede. De cualquier manera, no. La ley se remite a la ley de derechos del paciente y exige consentimiento informado, que no es el formulario. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de consentimiento informado, pero cuando hablamos de consentimiento informado, lo primero que se nos viene a la cabeza es el formulario de papel. Bueno, en Argentina el consentimiento informado es mucho más que eso. Consentimiento informado es haberle explicado al paciente en la misma teleasistencia, en la misma consulta, mire señor, que esta consulta tiene ciertas limitaciones, porque yo me voy a basar en la información y en los datos que usted me da. Entonces, hay que hacer un consentimiento informado, verbal. Yo le digo al señor, él me contesta y yo anoto una historia clínica que le expliqué al señor que la consulta tiene ciertas limitaciones. Y el otro requisito es que se use historia clínica, es decir, que por cada consulta haya una evolución y que sepas dónde está el paciente, porque si es un paciente de salud mental, y acá voy a señalar a alguien que no está, si es un paciente de salud mental que se brota, vos tenés que saber dónde está. Si está en la calle Bacacay 3245, porque bueno, si estás en la ciudad de Buenos Aires le mandás el SABE, pero si estás en otro lugar tenés que saber si ese paciente tiene obra social o prepaga para mandarle al servicio de urgencia. No tenés que subirte vos al auto, ni subirte a un auto de alquiler, ni Cabify, ni colectivo, ni tren, tenés que mandarle a la urgencia. Entonces, con esos requisitos se puede hacer teleasistencia en la Argentina sabiendo que es riesgoso, ¿viste? Porque no tenés el paciente adelante. ¿Alguna otra? Yo quería preguntar algo más del tema anterior. Cuando la historia clínica digital la paga un sanatorio, deja de pagar el sanatorio y los médicos estamos como atados a esa información que hemos dejado en esa historia clínica que no podemos volver a acceder, ¿cuál sería el procedimiento? Interesante, y no es una opinión, es lo que dice la ley. El responsable de la guarda de la información es el director de la institución. Si yo me voy de la institución o si hay alguna situación, si se corta mi vínculo con esa institución, yo lo que haría sería pedir un backup de las historias clínicas de los pacientes que van a seguir siendo atendidos por mí. Si no me la dan, le puedo decir al paciente, mire, usted se atendía en esa institución, tiene todo el derecho, porque también lo dice la ley, de pedir un resumen o toda su historia clínica. Es decir, eso es lo que yo haría. No, atender a un paciente sin la historia clínica con los antecedentes es un riesgo altísimo. Nosotros medimos todo el riesgo. Yo soy abogado, para mí nada está bien o mal, pero sí puedo hablar de una, digamos, mensuración de lo que es el riesgo. Entonces, irte de ese lugar y no tener los antecedentes deja la puerta abierta a errores médicos. Entonces, mucho cuidado. Sí, tenés derecho y si no te dan bola a vos, desde el punto de vista, digamos, laboral, porque quizás la cosa no terminó bien, el paciente tiene todo el derecho del mundo. El derecho de la Argentina. Doctor, disculpe, ¿por cuántos años es la guarda que tiene? Buenísima la pregunta, porque sí, 10 años. 10 años es lo que la ley argentina exige en la guarda de las historias clínicas. Me lleva a esto a decirles, contarles algo, una buena entre tanta, que en el fuero civil, a partir del cambio del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el plazo para la prescripción bajó de 10 a 3, pero la ley sigue exigiendo que la guarde 10 años, porque aparte, si son hechos que aunque parezca mentira, todavía hay juicios anteriores al 2015, no prescriben. Estamos hablando del fuero civil, porque en el fuero penal existe la prescripción, pero opera de otra manera. Quería preguntar respecto a lo que... ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Derecho internacional, creo que nuestro también, la obligación de informar las limitaciones a través de WhatsApp o de cualquier otra plataforma, cuando no se da en el ámbito de la telemedicina, que yo voy a registrar después en una
historia clínica, sino en la llamada, como este caso que contaste vos, del oftalmólogo amigo del otro. Pasa mucho en la sobreconsulta, en la sobredemanda, que no responde el médico, te manda uno, otro, y ya te dije que tenés que venir por consultorio, pero no hay constancia. ¿Está obligado el médico a responder los mensajes? Decir, Me encantó la pregunta y el tema. digamos, ignorar Sí. un mensaje. Porque yo dejé Porque algo, consiguieron sí, un sí, sí. teléfono. Porque dejé algo colgado. En el afán de ir rápido y tocar muchos temas y aprovechar el tiempo, a veces falta profundizar, así que yo te agradezco que me hagas profundizar en este tema. Porque yo dije que la tecnología vino para quedarse y lo que tenemos que hacer es usarla de manera amigable y usarla de manera cuidadosa. Si hoy los pacientes tienen acceso a nuestro WhatsApp porque nosotros se los damos o porque lo consiguen. Si nosotros se los damos, yo en la primera consulta le doy mi WhatsApp al paciente, cuando le estoy haciendo la anamnesis, le pregunto todos los antecedentes, le doy mi WhatsApp, tengo que anotar en la historia clínica, ¿para qué le doy el WhatsApp? ¿Para qué te lo doy? Para cancelar un turno, por ejemplo. Pero por ejemplo yo, según la especialidad, porque aparte tampoco podemos entrar oftalmología, obstetricia, traumatología, cirugía, no lo vamos más. Hay respuesta para todo, pero no vamos más. Vos marcás la regla del juego. La regla del juego la pones vos. ¿Para qué te doy el WhatsApp? Y después, WhatsApp nos permite usar una respuesta automática. Entonces, vos tenés que tener una respuesta automática que diga, no se hacen consultas, el horario de atención en consultorio es de tal a tal, saque turno a tal teléfono para urgencias, o no se atienden urgencias, o para urgencias llame al servicio. Vos ponés la regla del juego, porque si no, y esto se da mucho en salud mental, si no el psiquiatra que atiende a un paciente una vez por semana, que es la típica, ¿no? Una vez por semana, después resulta que lo llaman sábado, domingo y el tipo está descansando, está en la costa, no atiende y va la pregunta que vos me decís. ¿Qué pasa si no le contesto? ¿Hago abandono de persona? O ponele una cosa por el estilo. Bueno, depende de cómo venga el contexto. Si vos le diste tu celular o hay algún mensaje tuyo que dice me podés llamar las 24 horas, yo presto un servicio de urgencias, por ejemplo. Y lo respondo. O sea, si estoy disponible, respondo. Y si no, respondo inmediatamente después. Pero si vos no prestas... De los que están acá, ¿quién presta un servicio de urgencias 365 días del año? Crescente, qué sé yo, pero de que, entonces, ustedes pongan la regla del juego, porque los pacientes después se te dan vuelta. Entonces ustedes pongan la regla del juego en la historia clínica, ya sea en papel o en la historia clínica electrónica, y pongan la respuesta automática en WhatsApp. ¿Okay? Ojo que responder, la amabilidad de ustedes, de responder cuando pueden, lo que empieza como un favor termina como una obligación. Entonces vos le respondiste una vez, después son 2, 3, y después es la consulta de un familiar. Doctor, no pude ir, le puedo mandar el laboratorio, le puedo mandar... Es una locura. Pero lo que pasa es que también, digamos las cosas como son, la sociedad le exige al médico respuestas. Y ustedes están chipeados para dar respuestas. Por eso uno ve después médicos opinando de casos de otros médicos diciendo lo que pasó. Cuando no conocieron al paciente, hasta acá veníamos bien, ¿no? Pero ahora viene un palito. Estamos entre amigos y nos decimos lo que nos teníamos que decir. Resulta que ustedes opinan de un paciente que no vieron la historia clínica y hasta son capaces de decir de qué se murió y no vieron la autopsia, viejo. ¿Cómo hacen? Tienen un poder. Pero bueno, acá hay un montón de cuestiones. La sociedad les exige a los médicos dar respuesta. Un médico que no te da un diagnóstico es un mal médico, ¿o no? La gente que dice, no, yo fui al médico y no me dio una respuesta. Pueden ser varias cosas. Porque la verdad pueden ser varias cosas, aún con estudios complementarios pueden ser varias cosas. Miren, yo me la paso viendo autopsias, estudios toxicológicos, estudios histopatológicos, y así todo, si bien uno puede tener quizás una causa final de muerte, el mecanismo, la muerte es un proceso, el mecanismo que llevó a esa causa de muerte, y qué provocó ese mecanismo que llevó a la muerte, muchas veces con un tiro es fácil. No, en serio, con una herida de arma de fuego que tocó un órgano vital es fácil, pero después hay un montón de muertes que en realidad la causa certera no está. Sin embargo, les puedo asegurar que es terrible y ustedes lo sufren, porque a veces me ha pasado que están sentados al lado mío, me agarran la rodilla, me clavan los dedos y alguno de ustedes se ha puesto a llorar
Es decir, ¿cómo está diciendo lo que está diciendo si no conoció al paciente? Y lo dicen delante de los jueces. Y acá me agrega, porque yo me nutro de cómo me van soplando ustedes, el doctor Borrone me agrega, y las circunstancias del tiempo, modo y lugar. Entonces, miren qué interesante todo esto que va saliendo a la luz, ¿no? Que decir, che, podemos trabajar de una manera en algunas cosas distintas, agarrándole la mano, anotar en la historia clínica solamente lo que nos llevó a tomar la decisión del camino A o el camino B, y por ejemplo, cuando nos toca opinar en un proceso ajeno, bueno, ser un poco más flexible, viejo, con los colegas, y decir, bueno, yo tengo esta impresión, pero puede ser un montón de otras cosas. Lo mismo que el tema de los amparos, alguien me hizo una consulta puntual por el tema de los amparos y no quiero que se pase el tiempo, no sé cómo estamos en tiempo, ustedes díganme, córtenme la luz. 5 minutos. 5 minutos, bueno, genial, un montón. Me hablan de los amparos, la verdad es que el tema de los amparos, los jueces le tienen miedo, no hablamos de los medios de comunicación, y me enteré que ustedes están trabajando el tema de medios de comunicación, y es muy importante, los jueces le tienen miedo a los medios de comunicación. Entonces, no tenemos que... ¿Querés decir algo? Te corté. Te quería hacer una pregunta después. Después, bueno, con tecnología. Bueno, el tema de los amparos. Los jueces tienen miedo a fallar en contra de la víctima que aparece. En tribunales todo es quién miente más y quién puede decir más mentiras que las puede probar de alguna manera. Sí, vamos a decir las cosas como son. La verdad, yo he ganado juicios y cuando leo la sentencia digo, pero no entendió nada. Suerte que gané. Pero el juez no entendió nada. Porque intervienen tantos factores. Porque esta cosa, no se dejen mentir con esos de que le dice, alguien le cuenta un caso y le dice, acá hubo mala praxis o no hubo mala praxis. No existe eso. Yo estoy acostumbrado a estar en un tribunal, no en el tribunal, sino peleando en el tribunal, y hay 3 jueces, obviamente. ¿Saben cómo se dirime? 2-1. ¿Y qué quiere decir? ¿Que el que votó en contra votó mal? No. Porque este 2-1, que puede ser 2 por la absolución y 1 por la condena, que termina siendo una absolución, después va a casación, lo revisan otros 3 jueces y por 2-1 sale al revés. O sea que la justicia, no sé por qué le ponen la justicia, es un lugar, tribunales es un lugar donde se resuelven conflictos en distintos fueros, penal, civil, administrativo, comercial. Pero bueno, es un sistema. Es un proceso. Entonces, la mejor manera de defendernos, y sería irrespetuoso de mi parte venir a opinar sobre actos médicos, la mejor manera de defendernos en tribunales, descuento que cada uno de ustedes hace lo mejor que puede con lo que tiene en ese caso concreto, es documentar todo para que al sátrapa que se le ocurrió votar en contra se le haga difícil. Y que el control estuvo a tal día, a tal hora. Bueno, doctora. Te quería consultar. Espera, porque cierro la idea. Con el tema de los amparos. No cierro la idea porque sé que les interesa. El tema de los amparos. Con el tema de los amparos, las historias clínicas sí, también sirven mucho para defendernos. Porque inclusive, aunque se abra un espacio de mediación, que ahora se abrió un espacio de mediación previo al amparo, vos con la historia clínica tenés cómo documentar, porque después viene una persona que dice, no, hay que hacerle tal o cual tratamiento. Sí, hay que hacerle tal o cual tratamiento, pero esto es una obra social. Se piensa en conjunto, no de manera individual. Entonces, todo hay que explicarlo. Sí, doctora. En tecnología hoy, para las historias clínicas, está la traducción de voz, se transcribe a la historia clínica. ¿Existe alguna normativa en particular o diferente respecto de esto? No, normativas sobre traductores de voz no hay. Lo que yo te puedo decir es que para que tenga validez tiene que estar traducido, o sea, tiene que estar transcripto, y lo que vale es lo que vos firmás, para bien o para mal, porque podríamos estar toda la tarde charlando sobre conductas riesgosas de ustedes, de firmar evoluciones que no son propias, de aparecer en partes quirúrgicas donde no estuvieron, entonces,
En tanto y en cuanto a esa transcripción, para que quede clara, la consulta es muy concreta, muy interesante y una respuesta que intenta estar a la altura. En tanto y en cuanto la transcripción esté firmada por vos te haces cargo. La doctora me acompañó toda la charla, gracias. Me acompañó con sí, con no. ¿Vos dónde trabajás? Yo soy una antimédica. Yo soy autora de una obra social donde lee las historias clínicas y reniega. ¿Por qué antimédica? Porque así me llama. Eso no. Sí, te cuento que soy la antimédica. Pero bueno, soy la que dice. ¿Sos médica? Soy médica. Pero la que lee la historia clínica, la que Un helado, evita. por favor, traigan un helado, un café. La que le dice, dejen de ser copio y pego, porque esto es importante, porque esto es legal, la letra legible, porque hay formas quirúrgicas donde no se entiende nada, donde yo pongo un segundo ayudante que nunca estuvo, donde nunca estuvo, y como uno dice, o sea, yo te estoy protegiendo a vos y no lo entienden. Bueno, comunicación, tenemos que juntarnos más, tenemos que juntarnos más, de verdad, hay que juntarse, hay que hablar. En los equipos de trabajo, en los hospitales, nosotros proponemos trabajo en ronda y charlamos y compartimos temas, que Sala no le eche la culpa a terapia, que terapia no diga que recibió un ¿Qué paciente se puede hacer muerto. con el tema de la letra? Bueno, la pregunta que me haces no la puedo responder. Computadora. No se puede leer la receta. No se escuchó. Un poco de prevención. ¿Nos podés decir de todos los juicios médicos qué porcentaje de juicios salen a favor y en contra? Y si no, estaría bueno que quien determine la posibilidad de un juicio sea un médico, no un abogado, porque con esto de litigar sin gasto, muchos de los juicios se inician y tienen un final negativo. Tema interesantísimo. Primero, soy muy cuidadoso con el tema de las estadísticas. ¿Sabes por qué? Mira, primero está el fuero civil, el fuero penal y el fuero contencioso administrativo, y la verdad que no tengo números como para decirlos y tirarlos hacia el aire, con lo cual me gusta exijo prudencia al otro lado y me gusta ser prudente, así que las estadísticas las debo. Lo que sí te puedo decir es que nosotros tenemos un filtro médico en los procesos, tanto en los civiles como en los penales. Que en los penales es el cuerpo médico forense, y acá tenemos un integrante del cuerpo médico forense. Es decir, los jueces le preguntan a los peritos, y no siempre un abogado está a la altura de las circunstancias. Es decir, yo tengo colegas que no están a la altura de las circunstancias, como yo no estaré a la altura de las circunstancias si me pongo a hacer algo para lo que no soy idóneo. Bueno, tenemos casos en donde esos peritos están a la altura de las circunstancias e informan objetivamente, y tenemos casos donde los peritos, tanto el cuerpo médico forense o peritos de oficio, que a veces opinan de especialidades que no tienen, y es un tema ese que siempre me lleva a pelearme, porque digo, no, hijo, ¿me vas a decir que hoy, en el año 2025, un médico legista puede opinar de todo? De todo, con la subespecialización que hay de una cirugía súper específica de oftalmología, puede opinar. Seguramente me voy a llevar algún del otro lado alguna bronca, pero yo digo las cosas como pienso y de manera respetuosa. Es decir, si yo soy oftalmólogo, si yo soy obstetra, si yo soy traumatólogo, si yo soy neurocirujano, quiero que el que opine de lo que yo hice sea de la especialidad y no haya dejado de ejercer hace 20, 30, 40 años, que tiene un montón de experiencia, pero quizás la tecnología, la ciencia avanzó. Entonces, ¿dónde está la persona que había hecho la pregunta? El filtro lo tenemos, y de hecho en algún momento se trabajó en tribunales. Previos a llegar a tribunales hubo proyectos de ley donde antes de judicializar haya un tribunal. A mí me parece una idea muy buena para trabajarla. Me parece una idea muy buena inclusive para no judicializar, porque esos peritos opinan cuando el hecho ya está judicializado. Y me parece interesante. Yo opino, y esto sí es una opinión, no está en la ley, no lo saco de ningún lado, que así como alguna vez se creó la mediación extrajudicial, que en algunos casos se evita muchos juicios, decimos salir con el auto, y tocas el auto al vecino, el vecino va al seguro, no se lo paga, qué sé yo, te dice, che, mira, me salió, no sé, 200.000 pesos. En una mediación, bueno, sí, prefiero esto antes que un juicio, listo. La verdad que la idea de mediación previa y extrajudicial es una muy buena idea, porque desagota a los tribunales que tienen que estar enfocados en temas graves, porque no judicializa y no criminaliza el acto médico. Eso es lo que yo opino sobre un proyecto a trabajar.
en la realidad hoy el filtro que tenemos está en la previa, que los abogados sean éticos, sean responsables y no digan lo que muchos dicen: si no hubo mala praxis la inventamos, y que cualquiera que tenga matrícula de médico no se ponga a hacer una pericia con tal de pensar en los honorarios, sino pensar, porque un juicio de mala praxis que dura 12 años, lo digo siempre en los alegatos, un juicio de mala praxis que dura 12 años y que termina por ahí con una absolución, perdieron todo. Y la familia, que durante 12 años no pudo hacer el duelo porque 2 o 3 sátrapas le hicieron creer que su familiar se murió por una mala praxis, entonces estuvo 12 años sin poder dormir porque piensa que había unos delincuentes que le mataron al hijo, al esposo. No hubo fracaso de la medicina, hubo un resultado no querido, es decir, no se llegó, pero no es una mala praxis. Entonces, me parece que todos tenemos que mirar hacia adentro y decir, che, hay abogados que estos encuentros sirven para todo eso. Hacemos una última pregunta, doctor. Tu opinión, por favor, acerca del PROMESA. ¿De? PROMESA. El dispositivo de mediación, justamente por lo que tú vas hablando hasta este momento. Las mediaciones previas a los amparos.